Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Se dice que el Papa, todos los papas, son el vicario de Cristo. Ser vicario significa actuar por o representar a otra persona. Hola, soy Luis García y hoy le pedí a Pedro Merino que analice el papel autoasignado del Papa como vicario de Cristo. El Papa afirma ser el representante de Cristo. Pedro, ¿cómo se compara el Papa con Cristo? Ahora, cualquiera que conozca su historia sabe que la Iglesia Católica Romana es responsable de algunos crímenes horribles, tanto en el pasado como en la actualidad, en los encubrimientos continuos de sacerdotes que abusan de niños. Pero hoy quiero profundizar. Quiero ver un principio que subraya el dogma católico. Ese principio es el globalismo. El Papa es un globalista. Tiene una agenda globalista. ¿Diría que todos los papas han tenido esta agenda? No puedo responder a eso. Los católicos afirman que Pedro fue el primer papa y enumeran los nombres de otros supuestos papas que descienden directamente de él. Nunca he investigado o estudiado a esos primeros papas. Diré, sin embargo, que al menos desde la época del Papa Silvestre I, los papas han tenido que ver con el poder político y la dominación. El Papa Silvestre I, ¿no era ese el tipo que fue papa durante el concilio de Nicea en el siglo IV? El mismo. La mayoría de la gente escucha Concilio de Nicea y piensa, el credo de Nicea. Pero había mucho más en juego entonces que simplemente escribir un credo trinitario, y la agenda papal claramente se vio en los eventos que ocurrieron ahí. Tengo aquí una cita de Heinrich Graetz. Fue un historiador judío que escribió la historia de los judíos. Este es el volumen 2. Comencemos en la página 563. En el concilio de Nicea se rompió el último hilo que conectaba al cristianismo con su origen. La festividad de Pascua bíblica se había celebrado hasta ahora en su mayor parte al mismo tiempo que la Pascua judía, y de hecho en los días calculados y fijados por el Sinedrión, en Judea, para su celebración, pero en el futuro su observancia sería totalmente independiente del calendario judío. Como hemos cubierto en otros programas y como hemos documentado extensamente en nuestro sitio web, Constantino quería un imperio unificado. El obispo de Roma quería poder político. Sus agendas se alinearon en el concilio de Nicea. Pero el poder no suele corromper de la noche a la mañana. No se pasa de la devoción sincera del apóstol Pedro a la corrupción de Silvestre en un solo paso del manto. El tráfico de poder de los papas se hizo más efectivo en Nicea, porque finalmente tenían un poder político secular que los respaldaba. Pero se había estado fomentando durante muchos años antes de eso. La siguiente cita es de un libro llamado El domingo en el paganismo romano de Robert Odom, que nos dice: Desde el siglo II después de Cristo había una divergencia de opiniones acerca de la fecha para celebrar el aniversario paschal, la Pascua bíblica, de la Pasión del Señor, muerte, sepultura y resurrección. La práctica más antigua parece haber sido observar los días 14, la fecha de la Pascua, 15 y 16 del mes lunar, independientemente del día de la semana juliana en el que estas fechas pudiera caer de un año a otro. Los obispos de Roma, deseosos de realizar la observancia del domingo como fiesta de la Iglesia, dictaminaron que la celebración anual siempre debería realizarse el viernes, sábado y domingo siguiente al 14º día del mes lunar. En Roma el viernes y el sábado de Pascua eran días de ayuno y el domingo se rompía el ayuno participando en la comunión. Esta controversia duró casi 2 siglos hasta que Constantino intervino en favor de los obispos romanos y proscribió al otro grupo.
La codicia papal por el poder había existido mucho antes de Constantino. Es solo que al alinearse con Constantino, finalmente tenían una vía por la cual podían hacer cumplir su agenda. Una de las formas en que estos primeros papas hicieron esto fue aclamando tener las llaves de Pedro. Sí, ese es el poder del Papa. Aclama firmemente tener las llaves de Pedro o las llaves del reino. Sí, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que las llaves que estos hombres hablan no son llaves del apóstol Pedro, sino llaves de otro Pedro. Y menciono esto porque una vez más demuestra que la agenda papal siempre ha sido por el poder político, y eventualmente, a medida que continuaron ganando más poder, ganaron el dominio mundial. Hubo un pequeño contratiempo cuando la capital del Imperio Romano se trasladó de Roma a Constantinopla, pero el papado simplemente reinventó su pretensión de poder, y a la larga se volvió aún más poderoso. He impreso varios pasajes del libro investigado por Alexander Hislop, Las dos Babilonias. Continuemos leyendo. Muy pronto, en efecto, los obispos de Roma mostraron un espíritu orgulloso y ambicioso, pero durante los primeros 3 siglos su pretensión de honor superior se basaba simplemente en la dignidad de su sede, como la de la ciudad imperial, la capital del mundo romano. Sin embargo, cuando la sede del imperio fue trasladada al este y Constantinopla amenazó con eclipsar a Roma, se debe buscar alguna nueva base para mantener la dignidad del obispo de Roma. Ese nuevo terreno se encontró cuando alrededor de 378 el Papa se convirtió en heredero de las llaves que eran los símbolos de 2 conocidas divinidades paganas en Roma. Jano portaba una llave y Cibeles portaba una llave, y estas son las 2 llaves que el Papa adorna sus brazos como insignias de su autoridad espiritual. Fue un movimiento absolutamente brillante. El Papa se presentó a sí mismo ante los paganos como el representante de Jano y Cibeles, y por lo tanto el legítimo heredero de sus llaves. Esto le aseguró poder e influencia entre los paganos. El siguiente paso fue simplemente convencer a los cristianos de que él era el sucesor legítimo del apóstol Pedro y el poseedor legítimo de sus llaves, las llaves del reino. Continuemos. Así, aunque la dignidad temporal de Roma como ciudad decaería, su propia dignidad como obispo de Roma quedaría más firmemente establecida que nunca. Sobre esta política es evidente que actuó. Se dejó pasar algún tiempo y luego, cuando la obra secreta del misterio de la iniquidad había preparado el camino para ello, por primera vez el Papa afirmó públicamente su preeminencia fundada en las llaves dadas a Pedro. Alrededor de 378 fue elevado a la posición que le dio, en la estimación pagana, el poder de las llaves a las que se hace referencia. En 431 y no antes aclamó públicamente la posesión de las llaves de Pedro. Tenga en cuenta que no fue hasta el año 431 después de Cristo que el Papa aclamó públicamente la posesión de las llaves de Pedro. La agenda papal lleva muchos siglos en desarrollo. Todas estas maniobras fantasiosas obtuvieron para el Papa de todos los tiempos más y más y más influencia, poder y pretensión de autoridad. ¿Cuál es la siguiente cita? No es difícil ver cómo los paganos se unirían más fácilmente al Papa cuando escucharon que encontró su poder en la posesión de las llaves de Pedro. Las llaves que llevaba el Papa eran las llaves de un Pedro bien conocido por los paganos iniciados en los misterios caldeos. Había un Pedro en Roma que se ocupaba el lugar más alto en el sacerdocio pagano. El sacerdote que explicaba los misterios a los iniciados a veces se llamaba por un término griego, el hierofeante. Pero en caldeo primitivo el verdadero idioma de los misterios, su título, pronunciado sin los puntos, era Pedro, es decir, el intérprete. Esto es muy significativo. El sumo sacerdote de los misterios paganos, el gran intérprete que enseñaba los secretos ocultos a los más altos niveles de iniciados, era quien poseía las llaves del dios y la diosa pagana, Jano y Cibeles, porque él era a través de quien se transmitían los misterios. Reveló a través de sus artimañas, el Papa obtuvo estas llaves, le ganó influencia con los paganos. Ahora, para extender su poder sobre los cristianos, todo lo que tenía que hacer era convencerlos de que tenía las llaves del apóstol Pedro. Continuemos. Así podemos ver cómo las llaves de Jano y Cibeles llegarían a ser conocidas como las llaves de Pedro, el intérprete de los misterios. Sí, tenemos la evidencia más sólida de que en países muy alejados entre sí y muy distantes de Roma, los paganos iniciados conocían estas llaves no solo como las llaves de Pedro, sino como las llaves de un Pedro identificado con Roma. La existencia de tal título era demasiado valiosa para que el papado lo pasara por alto, y de acuerdo con su política habitual estaba seguro, si tenía la oportunidad de convertirlo en la cuenta de su propio engrandecimiento, y esa oportunidad la tuvo.
y cuando el Papa entró como lo hizo en íntima conexión con el sacerdocio pagano cuando llegaron por fin, bajo su control, que más natural que buscar no solo reconciliar paganismos y cristianismos, sino hacer parecer que el pagano Pedro de Roma, con sus llaves, significaba Pedro de Roma y que Pedro de Roma fue el mismo apóstol a quien el Señor Yahushua Cristo le dio las llaves del reino de los cielos. De ahí, por el mero tintineo de las palabras, se confundieran personas y cosas esencialmente diferentes, y el paganismo y el cristianismo se mezclaron para que la imponente ambición de un malvado sacerdote pudiera ser satisfecha y, así, para los cristianos cegados por la apostasia. El Papa era el representante de Pedro al apóstol, mientras que para los paganos iniciados era solo el representante de Pedro, el intérprete de sus conocidos misterios. El poder político siempre ha sido la agenda papal, y a medida que el mundo se ha vuelto más pequeño a través de los medios modernos de transporte, eso se ha extendido a un deseo de dominación mundial. Bueno, creo que se puede decir que el dominio mundial ha estado en la agenda papal desde antes de que nuestros medios modernos de viajes redujeran significativamente el tamaño del mundo. Por ejemplo, la orden jesuita se fundó en 1540, pero para la década de 1560, apenas 20 años después, los jesuitas ya se habían establecido en China. Eso está muy lejos de Roma, pero se integraron ahí entre la élite de China y sirvieron como asesores clave de la corte imperial, y China no fue el único país en el que se infiltraron. Tienes razón, eran el ejército secreto del Papa, informando a Roma, y la destrucción del nacionalismo que ocurrió en todo el mundo bajo la influencia de los jesuitas impulsó la agenda del Papa. Hoy realmente no lo vemos como una figura política porque él es el Papa, es un líder religioso. Pero como los papas antes que él también tienen una agenda secreta, en un sentido muy real, es un globalista. Es posible que la mayoría de la gente no lo perciba, pero su agenda es proporcionarse a sí mismo como el principal líder religioso del mundo. Esto abre la puerta para que cuando la tierra sea invadida por demonios durante las trompetas de revelaciones, él sea la elección lógica para representar a la humanidad en las negociaciones cuando los demonios se hagan pasar por extraterrestres. Tenemos muchos artículos y vídeos sobre este tema en nuestro sitio web. Si aún no los has leído o escuchado, échales un vistazo. El globalismo también promueve la agenda del papado de promover el catolicismo romano por encima de todas las demás religiones, porque el globalismo no permite la individualidad. Este es un punto importante que no debemos pasar por alto. Globalismo es lo opuesto a nacionalismo. Nacionalismo es la creencia de que las naciones individuales y soberanas se benefician de actuar de forma independiente, en lugar de corroborar con otros países. El nacionalismo ya no es políticamente correcto. En cambio, el globalismo es la agenda del día. Esa mentalidad tiene un efecto de goteo para el ciudadano común. En lugar de que los de la minoría tengan los mismos derechos que los de la mayoría, la creencia es que es mejor que un hombre sufra, y no que toda una nación se vea sumida en el caos. Ese es un cambio ominoso. Realmente es porque el pueblo de Yahuwah siempre ha sido una minoría. Desde un punto de vista político puede sonar razonable, pero deténgase un momento y recuerde que los días venideros se harán leyes para obligar a la conciencia. Si obedecer a Yahuwah es más importante para ti que cualquier otra cosa, te encontrarás en el campo de la minoría. Y si la actitud predominante es el globalismo en lugar del nacionalismo, vas a sufrir porque el globalismo no permite la individualidad. En cambio, obliga al individuo a conformarse, a cumplir. Ahora, ¿qué crees que va a pasar con aquellos que, como los 3 dignos en la llanura de Dura, que se niegan a ceder ante la presión popular y en su lugar se mantienen fieles a Yahuwah? Lo mismo que les pasó a los 3 dignos, estarán destinados a ser aniquilados. Exacto. Esto es precisamente lo que Juan estaba describiendo en Revelaciones 13, versículo 11. Entonces vi una segunda bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerció en su nombre toda la autoridad de la primera bestia e hizo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Y realizó grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. A causa de las señales que se le dio al poder de hacer en favor de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó erigir una imagen en honor a la bestia que fue herida a espada y aún vivía. A la segunda bestia se le dio poder para dar aliento a la imagen de la primera bestia, que para la imagen pudiera hablar y hacer que todos los que se negaran a adorar la imagen fueran asesinados. También obligó a todos, grandes y pequeños,
ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, para que no pudiera comprar ni vender a menos que tuviera la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Revelaciones 13, 11 y 17. Decepción, fuerza, sanciones económicas. Suena familiar. Un decreto de muerte. El pueblo de Yahuá se enfrentará a todo esto y sucederá cuando el Papa logre aquello por lo que ha estado trabajando durante tantos siglos, el dominio mundial total. Esto me recuerda a un libro que leí hace años. Lo tengo aquí. Déjame buscar la cita que quiero compartir. Fue escrito por un ex jesuita, Malachi Martín. Lo publicó en 1991. Se llamaba Las llaves de esta sangre. Ahí está esa palabra. Las llaves, otra vez. El subtítulo fue muy revelador. Dice: el Papa Juan Pablo II contra Rusia y el Occidente por el control del nuevo orden mundial. ¿Ves? Una vez más, esta agenda papal abarca siglos. No es el objetivo de un solo papa individual, es el objetivo del papado mismo. Entonces, aunque el Papa Juan Pablo II ya no está, podemos ver que estaba trabajando en la misma agenda que el Papa actual. Tienes razón. Sin embargo, el punto que quería señalar es que el libro de Martín contenía una advertencia para cualquiera que piense que va a resistir las fuerzas apremiantes para obedecer. Dijo que los grupos nacionalistas, religiosos y todos los demás grupos individualistas están destinados a sufrir una serie de severas situaciones abrumadoras y mutaciones a medida que, de cualquier manera, se adapten al nuevo globalismo que emana de los grupos más poderosos. No hay manera de que ninguno de ellos sea capaz de mantenerse de pie en cualquier vitalidad y fuerza progresiva a menos que permita, o sufra, que su provincialismo se amplíe más allá de los límites que tradicionalmente observó. Como grupos tendrán que enfrentarse a terribles alternativas. O se globalizarán completa y realistamente, o como grupos permanecerán en su lugar, disminuirán un número e influencia y finalmente perderán su identidad como partes operativas en un nuevo orden mundial. Una profecía escalofriante. Han pasado más de 30 años desde que Martín escribió eso y hoy podemos ver la forma de lo que Malachi Martín solo pudo predecir. Pero él era un jesuita, conocía la agenda papal, y eso es lo que el pueblo de Yahuá también debe tener en cuenta. Nutrición para la mente y consciencia. Cada aspecto de la teología se ve afectado cuando aprendes que el Creador es solo Yahuá y no una divinidad 3 en 1, como siempre se nos ha enseñado en la mayoría de nosotros. Varios de nuestros programas recientemente han estado estudiando diferentes ángulos de esta verdad y cómo impacta virtualmente cada área del plan de salvación. Debido a que hay tanto material para cubrir y porque hay tantos pasajes diferentes en las Escrituras para considerar, no se puede cubrir todo en un solo programa. Si se perdió el primer programa que sienta las bases de este importante tema, no es demasiado tarde, todavía pueden escucharlo. Simplemente vaya a worldslastchange.com y haga clic en el icono de la radio WLC. Selecciona el idioma que te gustaría escuchar y busca el programa 12, un Yahuá contra la divinidad triuna. Vaya al principio y estudia la evidencia por ti mismo. ¿Diría usted que el Papa es más una figura política que religiosa? No, yo no iría tan lejos. No es una situación de uno u otro. Él y todos los papas anteriores a él siempre han querido fusionar los dos roles en uno, y durante la Edad Media estuvieron muy cerca de hacerlo en Europa. Más bien diciendo que el momento de su mayor dominio ocurrió durante un tiempo de tanta ignorancia, lo llamamos la Edad Oscura, ¿no es así? La subyugación total de la voluntad humana siempre conducirá a la ignorancia, la pobreza y el sufrimiento. Una cosa que olvidé mencionar en nuestro último segmento fue la importancia de todos los viajes que han hecho los papas más recientes. El Papa Juan Pablo II fue el papa que más viajó de todos los tiempos, viajó a 129 países. Eso es más que todos los otros papas juntos. Se ha estimado que viajó 721.000 millas, eso es más de 1 millón de kilómetros. Y el propósito de todo esto, la razón por la que pasó tanto tiempo viajando, era para poder dedicar a María todos los países que pisaba. ¿Sí? Yo pensé que estaban tratando de mejorar la imagen del papado. Ya sabes, un papa cálido y cariñoso que se parece a la imagen ideal de un abuelo de todos. Bueno, hay algo de eso, especialmente con respecto al Papa Juan Pablo II. Incluso a los no católicos les gustaba. Podría decirse que fue el mejor embajador de buena voluntad que haya tenido la Iglesia Católica Romana. Esa es la verdad. Era tan popular que cuando falleció y el teológico conservador Joseph Ratzinger, ¿recuerdas? Solían llamarlo el Rottweiler de Dios. Oh, me recuerdo.
Y cuando digo teológicamente conservador, fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se considera uno de los dicasterios más importantes de la curia romana. Sí, para quien no lo reconozca por ese nombre, su antiguo nombre era la Oficina de la Inquisición. Así es. Su misión era reafirmar las doctrinas tradicionales y cuidar, amordazar, silenciar a los teólogos que consideraba descarriados. Mi punto es que la buena voluntad que generó Juan Pablo II fue tan grande que pasó de Juan Pablo, el hombre, a la oficina del Papa. Y esa buena voluntad ha continuado con todos los papas desde entonces, aumentando su popularidad entre católicos y no católicos por igual. Tienes razón, y todo eso solo promueve la agenda papal de influencia, dominio, poder. La mejor manera de controlar a las personas es controlar sus creencias y a quién y cuándo adorar. Cierto, muy cierto. Por completo contraste, Yahushua no buscaba establecer un reino. Vayamos a Juan capítulo 18, versículo 36. Este es el relato del juicio de Yahushua ante Pilato. Ahora los judíos acusaban a Yahushua de ser un alborotador para los romanos, de querer establecer su propio gobierno independiente. Los mesías judíos se estaban levantando todo el tiempo, tratando de incitar a los israelitas a rebelarse contra los romanos. Así que esta era una acusación que tenía algo de peso. Yahushua explicó que él no estaba buscando hacer eso. Leamos lo que dijo. Yahushua dijo: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis sirvientes lucharían para evitar que los líderes judíos me arrestaran. Pero ahora mi reino es de otro lugar». Yahushua nunca buscó el poder temporal, y esa es solo una de las muchas grandes diferencias entre la agenda del Salvador y aquellos que dicen ser sus representantes. Miremos ahora en Lucas 17, versículos 20 y 21, una vez más. Yahushua fue muy claro en que el reino que estaba construyendo no era un reino temporal. Una vez, cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Yahushua, Yahushua respondió: «La venida del reino de Yahushua no es algo que se pueda observar ni que la gente dirá: aquí está o está allá, porque el reino de Yahushua está en medio de vosotros». Otra traducción dice: el reino de Yahushua está dentro de ti, refiriéndose a la presencia del Espíritu de Yahushua en todos aquellos que han aceptado el regalo de la salvación, su ley y la aceptación de su Hijo. El punto es que Yahushua sabía que este no era el tiempo cuando el reino de Yahushua iba a ser establecido. Él no estaba buscando gloria temporal, poder o influencia. Imprimí algunos versículos de Isaías 53. Esta es una descripción increíble del Salvador y su misión. Mientras lees, compara esa descripción con la pompa, el poder y el prestigio ostentoso de los papas. Él no tiene forma ni belleza, y cuando lo vemos, no hay belleza para que lo deseemos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 2b3. ¿Te suena como cualquier papa del que hayas oído hablar? Difícilmente. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, no hizo violencia, no hubo engaño en su boca. Isaías 53, 7, 9. ¿Se puede decir lo mismo de los papas? Solo el cielo conoce los incontables millones de almas que fueron masacradas por capricho de hombres malvados y ávidos de poder. Veo lo que dices y estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa con la Gran Comisión? Puedo ver cómo se podría aumentar que al dar a los apóstoles la Gran Comisión de evangelizar el mundo fue un intento de, no sé, establecer algún tipo de organización mundial. ¿La cabeza de la iglesia cristiana más grande podría ser considerada la cabeza de todos los cristianos? Pero está el tema de la fuerza. Veamos lo que la Gran Comisión realmente dice. Está en Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Yahushua vino y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». ¿Hay algo ahí que sugiera u ordene que convertamos a las personas por la fuerza? ¿Que debe ejercerse un poder apremiante para obligar a la conciencia a someterse a la voluntad o las creencias de otro? No, claro que no. Las religiones abrahámicas tienen una terrible historia de conversión por la fuerza. Leímos cómo los cristianos en las Américas trataban a los indígenas. Era la conversión a filo de espada, convertirse o morir. En Europa era convertirse o ser quemado. Lo mismo con el Islam, convertirse o ser decapitado. Con los antiguos israelitas, las personas a menudo ni siquiera tenían la oportunidad de convertirse, simplemente fueron masacrados. Con muy pocas excepciones, muy específicas, por orden expresa de Yahuwah,
Todos los demás casos de tales acciones son diametralmente opuestos a los principios de las Escrituras. Para obtener más información sobre estas excepciones a la regla, puede leer el artículo en nuestra página web titulado Nefilim, gigantes en la Biblia. ¿Es Yahuwah un maníaco genocida o un creador amoroso? La fuerza es y siempre ha sido uno de los principios de Satanás. Es Yahuwah quien asegura la libertad de elección, y el mejor ejemplo de eso fue que Yahushua murió por nosotros. Excelente punto. El carácter del papado, el carácter de los papas, refleja caracteres de rebelión contra la ley divina, no el espíritu manso y humilde del Salvador que acogió a los pecadores. ¿No cree que los pecados pasados de la Iglesia Católica podrían atribuirse a una diferencia en los valores morales entre, digamos, hace 800 años y ahora? ¿Te refieres a transferir a un pedófilo a otra parroquia y encubrirlo en lugar de denunciarlo a las autoridades y excomulgarlo? Bueno, sí, supongo que aún está pasando, ¿no? Buscamos la verdad de las Escrituras, y las Escrituras son mucho más antiguas que cualquier papa del siglo XIV. No es una cuestión de diferencias en los valores morales, es una diferencia entre la verdad y el error, y esto sigue siendo un problema. Tomemos un momento para ver algunas de las cosas que ha dicho el Papa Francisco, y mientras lees estas citas que he recopilado, pregúntese si lo que está diciendo es consistente con las declaraciones claras de las Escrituras. ¿Cuál es la primera? Esta fue una declaración que hizo el Papa Francisco el 25 de junio de 2014. Él dijo: en la Iglesia no existe el hágalo usted mismo, no existen los agentes libres. A veces se oye decir a alguien: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no me importa la Iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y esto no es bueno. Hay quienes creen poder mantener una relación personal directa e inmediata con Jesucristo fuera de la comunión y en la mediación de la Iglesia. Estas son tentaciones peligrosas y dañinas. Son, como decía el gran Pablo VI, dicotomías absurdas. Es cierto que caminar juntos es un reto y a veces puede ser agotador. Puede suceder que algún hermano o alguna hermana nos crea dificultades o nos sorprenda, pero el Señor confió su mensaje de salvación a unos pocos seres humanos, a nosotros todos, a unos pocos testigos, y es en nuestros hermanos y en nuestras hermanas, con sus dones y limitaciones, que Él viene a nuestro encuentro y se da a conocer. Y esto es lo que significa pertenecer a la Iglesia. Recordad bien esto: ser cristiano significa pertenecer a la Iglesia. El primer nombre es cristiano, el apellido es perteneciente a la Iglesia. Así que este supuesto representante de Cristo está diciendo que una relación con el Salvador fuera de la mediación de la Iglesia es peligrosa y perjudicial. ¿Y qué dijo Yahushua en Juan 16:27? Dice: el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Yahuwah. El Padre mismo te ama. Arriba en el versículo 23, Yahushua dijo: en aquel día ya no me preguntaréis nada. De cierto os digo que mi Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. No hay necesidad de mediación. Pedir algo en el nombre de Yahushua no es lo mismo que tener un mediador humano falible para ti. Debemos acercarnos al Padre por nosotros mismos. Ese es nuestro privilegio. Sí, en el nombre de Yahushua, porque es por su sangre que los pecadores pueden acercarse al Padre. Pero no hay nada ahí sobre pasar por un sacerdote o diácono o cualquier palabra que quieras llamar a un mediador humano pecador. Y aún más que eso, contradice el claro mandato de Yahuwah en Revelaciones 18:4, donde dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Como hemos dicho en otros programas, eso es un comando, un mandato, no una invitación, no hay excepciones. Excelente punto. Me alegro de que lo hayas mencionado. Había algunas otras citas del Papa al que quería llegar, pero se nos está acabando el tiempo. Pueden encontrar mucho más en nuestro sitio web. Solo busca el artículo llamado Yahushua contra el Papa Francisco. ¿A quién creerás? Hay algunas declaraciones realmente impactantes allí que contradicen las Escrituras. Quiero dejar tiempo para un pasaje más, Gálatas, versículos 6 al 9. Este es un principio divinamente inspirado que todo creyente debe seguir siempre. Estoy asombrado de que estés abandonando a quien te llamó a vivir en la gracia de Cristo y te estés volviendo a un evangelio diferente, que en realidad no es evangelio en absoluto. Evidentemente, algunas personas te están confundiendo y están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, que caigan bajo maldición de Yahuwah. Como ya hemos dicho, ahora lo repito: si alguien os está predicando un evangelio diferente del que habéis aceptado, que caiga bajo la maldición de Yahuwah. Así de importante es que mantengamos nuestras creencias, nuestras doctrinas.
Y sí, incluso nuestra agenda como cristianos en línea con la de Yahuwah, y aceptar las enseñanzas y los dictados de un ser humano falible que está trabajando hacia la dominación mundial es lo último. El pueblo de Yahuwah debería estar haciendo. Estén atentos, amigos. A continuación, nuestro email diario. En camino a conocerte la luz sea clara. Words Last Change tiene excelentes aplicaciones de software que pueden ayudarlo a calcular sus días de adoración. Disponemos de una versión de escritorio, así como versiones para dispositivos Android y Apple. También puede insertar el calendario lunisolar en su propio sitio web. Simplemente vaya a wordslastchange.com y haga clic en el hipervínculo que dice WLC Apps. Mira también nuestra aplicación WLC Radio. Es hora de la pregunta que llegó a nuestro email diario. La pregunta de hoy viene de Canadá, la ciudad de Kamloops específicamente. Un nombre gracioso, ¿no? Kamloops. Suena bastante descabellado. Pero entiendo el punto. Todos los países tienen ciudades con nombres extraños. Nuestra pregunta de hoy es de Jen. Ella escribe: mi cuñada y su esposo son ateos que disfrutan burlándose del cristianismo. Recientemente en Facebook mi cuñada publicó un meme que decía: según Génesis, todos venimos de Adán y Eva, que tuvieron 3 hijos. Piensen, tómate todo el tiempo que necesites. De hecho, he visto este meme varias veces y siempre me molesta. Supongo que mi pregunta tiene 2 partes. Primero, ¿cómo explicamos a todos descenden de Adán y Eva cuando solo tenían 3 hijos? En segundo lugar, ¿cómo respondo a las publicaciones tan ofensivas? A veces se siente muy personal. Ayúdenme. Puedo ver por qué se sentiría personal. Después de todo, la cuñada se está burlando de las creencias espirituales de Jen. Pero respondamos primero a la cuestión de la genealogía. Como ocurre con la mayoría de los chistes que se cuentan a expensas del cristianismo, la base del chiste, o la razón por la que se burlan, se basa en la ignorancia. En este caso se da a entender que Eva quedó embarazada de sus hijos, y eso simplemente no es cierto. Tomen sus Biblias nuevamente y vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 16 y 17. Esto explica lo que sucedió después de que Caín, el hijo primogénito de Adán y Eva, mató a su hermano Abel. Entonces Caín salió de la presencia de Yahuwah y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén, y conoció a Caín, a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Así que aquí está claro que Caín tenía una esposa. No es la esposa que le dio su padre. No sabemos su nombre, pero claramente vivía con él en la tierra de Nod. Entonces, ¿quién era ella? Veamos el siguiente capítulo, Génesis 5, y leamos los primeros 4 versículos. Este es el libro de la genealogía de Adán. El día que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó humanidad en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Después que engendró a Set, los días de Adán fueron 80 años, y tuvo hijos e hijas. Esta es la genealogía de Noé, cuyo linaje proviene de Set, quien nació después de que Abel fuera asesinado y Caín se mudara. Leamos el versículo 4 otra vez. Después que engendró a Set, los días de Adán fueron 800 años, y tuvo hijos e hijas. El propósito del meme es burlarse de la Biblia, pero aquí vemos que la premisa misma en la que se basa su burla es incorrecta. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, lo dice aquí mismo, así que la esposa de Caín, al igual que la de Set, era una hermana. Recuerden, solo unos años antes, Adán y Eva estaban comiendo del árbol de la vida. Su vitalidad era todavía muy pura y fuerte, es lo que les permitió vivir tanto tiempo, porque los defectos de nacimiento debidos a la consanguinidad, la relación sanguínea, no fueron un factor. Muy cierto. Incluso hoy en día los matrimonios entre primos no son inauditos. Y antes, cuando las familias eran muy grandes, la gente se casaba con tíos, sobrinas o sobrinos.
Sara era la media hermana de Abraham. Jochebed, la madre de Moisés, se casó con su sobrino, Amram. No solo en tiempos bíblicos, ¿eh? De hecho, conozco a alguien cuya abuela se casó con su tío. Eran de la misma edad, así que... Las prohibiciones de casarse con parientes más cercanos aparecieron más tarde, después de que el declive de la raza humana condujo a defectos de nacimiento. Eso no era un problema en ese entonces, pero Caín tuvo su propia esposa, al igual que Set. Nuevamente ese meme se basa en una premisa defectuosa. Entonces, ¿qué debe hacer Jen cuando su cuñada y su cuñado se burlan de sus creencias? Ya puedo ver cómo esto se siente personal, ¿lo es? Puede que sea así, o puede ser simplemente que arremetan contra algo en lo que no creen. De cualquier manera, ella no debería reaccionar de la misma manera. Puede muy bien ser una forma pasivo-agresiva de menospreciar a Jen y sus creencias. Odio la agresividad pasiva. No es verdaderamente pasivo, es simplemente agresivo, pero se hace de una manera que el agresor piensa que tiene negación. Cuando una persona te molesta e insulta tus creencias, es natural querer devolver el golpe, pero todo lo que hace es despertar más ira y más resentimiento. Veamos Proverbios 15 y leamos los versículos 1 y 2. Veamos lo que Salomón dijo sobre cómo lidiar con tales situaciones. Una respuesta suave aleja la ira, pero una palabra dura despierta la ira. La lengua de los sabios usa bien el conocimiento, pero la boca de los necios derrama necedad. Mantente amable, mantente educado, sed la mejor persona, no deje arrastrar una discusión, siga el ejemplo de Cristo. La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. ¿Recuerdan cuando le preguntaron si era lícito pagar diezmos al César o no? Los enemigos de Cristo esperaban atraparlo. Si complacía el resentimiento político de los judíos para pagar impuestos a una potencia extranjera, podrían denunciarlo como infractor de la ley ante los romanos. Pero si decía que debían pagar impuestos, ¿podrían denunciarlo ante el pueblo para oponerse a la ley de Moisés? Pensaron que lo tenían atrapado, pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Dad, pues, a César lo que es del César y a Yahuá lo que es de Yahuá. Ahora esta puede parecer una ocasión para regodearse de cuán más inteligente era Yahushua que sus enemigos, pero fue útil para los de mente sincera que lo escucharon. Estableció un principio que podían seguir. Lo mismo con nosotros cuando nos encontramos en tales situaciones. No hay nada de malo en dejar las cosas claras, pero no permitas que te involucren en discusiones. Siempre puedes, y en un tono de voz tranquilo, animar a la otra persona a seguir estudiando. Si él o ella tiene un corazón honesto, notará que no estás respondiendo con el mismo espíritu enojado, y el Espíritu Santo puede plantar una semilla. Buen consejo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Arturo de Forlì, Italia, escribe: he pasado mucho tiempo viendo vídeos y escuchando sus programas de radio sobre profecía. Son fascinantes y los disfruto mucho. Sin embargo, mi pregunta es: ¿por qué no dicen más sobre los eventos actuales que muestran el cumplimiento de la profecía? Realmente me gustaría ver algunas cosas sobre más eventos actuales. Esa es una pregunta justa. En realidad tenemos un lugar en nuestro sitio web que cubre eso. En nuestra página de inicio tenemos una sección titulada La profecía en las noticias, que tiene enlaces que se remontan a 2004. Ahora sinceramente no sé si está disponible en todos los idiomas, pero sí, tenemos una sección donde puede encontrar noticias actualizadas que muestran el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, otra cosa que siempre se debe tener en cuenta es que hasta que la profecía se cumpla realmente, nuestras interpretaciones de lo que sucederá pueden estar ligeramente equivocadas. El propósito declarado de las Escrituras para la profecía es que cuando suceda, podamos creer. Hasta entonces todo está en el camino del futuro, pero debemos seguir estudiándolo, porque cuanto más nos acercamos, más claramente podemos entenderlo. Los próximos eventos proyectan sus sombras ante ellos. Buena manera de decirlo. Eso es todo lo que tenemos tiempo por hoy. Les dejamos con la promesa diaria de hoy. Hola, bienvenidos. Soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuá. Marion West era una cristiana devota, pero durante algún tiempo se había sentido distante de Yahuá. No sabía por qué ni qué hacer al respecto. Se dijo a sí misma que era un caso de tristeza espiritual, pero extrañaba la paz que tenía antes. Donde vivía Marion, en el sur de los Estados Unidos, las temperaturas de verano pueden subir fácilmente a 100 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius.
arrastrando consigo la humedad. Un día caluroso y pegajoso, Marion acababa de terminar sus mandatos cuando vio a un perro acostado en la bolsa de lona verde militar bajo el resplandor del sol, sin sombra alguna. Ver a este animal en tal calor sin agua instantáneamente la enojó. Se acercó con cuidado al animal y se arrodilló. «Hola, amigo», canturreó. «¿Tienes sed?» Marion ama a los perros. Los animales suelen sentir esto y responden positivamente a su acercamiento, pero este animal no. Después de abrir un ojo, deliberadamente apartó la cabeza. Su cola no se movió en absoluto. Por la forma en que el perro parecía estar protegiendo la bolsa, Marion supuso que estaba esperando a su dueño. Marion decidió que iba a encontrar a quien fuera que dejaría a un animal a pleno sol del día tan caluroso. Marchando hacia el edificio más cercano, que resultó ser un restaurante, la atención de Marion fue captada por un hombre vestido toscamente que tomaba una bebida helada en el mostrador. Su ropa estaba limpia, pero claramente había visto días mejores. Marchando hacia el hombre, Marion exigió: «¿Ese es tu perro?» «Sí, señora», respondió el hombre. «Él está a pleno sol y no tiene agua. Probablemente él también tenga hambre». Marion sintió que se enojaba de nuevo. «A los perros yo les gusto, pero este apenas me mira cuando le hable». La cara del hombre se abrió en una sonrisa dócil. «Bueno, ahora, eso es porque no te han presentado correctamente. Vamos, yo haré los honores». Introducida, pensó Marion. Ella siguió al hombre afuera. Cuando se acercaron, el perro se incorporó de inmediato. El hombre presentó a su perro como Hamburguesa. Al preguntar el nombre de Marion, le dijo al perro, quien rápidamente le ofreció a Marion su pata. Luego, el hombre se presentó como Juan. Le aseguró a Marion que el perro no había estado al sol tanto tiempo y que en realidad lo había dejado a la sombra cuando entró en el restaurante. Marion preguntó si podía darle un poco de agua al perro y Juan estuvo de acuerdo. Corriendo a una tienda cercana, Marion regresó con un tazón, agua, comida para perros y un hueso. Hamburguesa no tenía hambre, pero disfrutó del agua. Mientras el perro bebía, Juan le dijo a Marion que él y Hamburguesa habían estado juntos durante mucho tiempo a pesar de que Juan no tenía hogar. Tenía una carpa instalada en un bosque donde dormían mientras Juan buscaba trabajo. Él le aseguró que cuidó bien de Hamburguesa. «¿Y quién te cuida a ti?», preguntó Marion. Una suave sonrisa arrugó el rostro de Juan y explicó: «Todas las mañanas, Hamburguesa y yo salimos de nuestra tienda y miramos hacia el cielo. Y yo digo: Padre, te pertenecemos. Confiamos en ti. Cuídanos un día más. Gracias. Y luego por la noche, cuando nos acostamos a dormir, miro a las estrellas y digo: todavía confiamos en ti, Padre». Una paz genuina rodeaba a Juan, una paz que Marion no había conocido en algún tiempo, pero que ahora sentía que lo rodeaba. Pensó en las palabras de Juan, su confianza en Yahuwah mientras se alejaba. Deteniéndose en un semáforo en rojo, se inclinó hacia adelante y miró hacia el cielo azul sin nubes. «Padre», dijo ella, «te pertenezco, confío en ti. Cuídame hoy, gracias». En Mateo 10, Yahushua dijo: «¿No se venden los pajarillos por un centavo? Sin embargo, ninguno de ellos caerá a la tierra fuera del cuidado de vuestro Padre, y hasta los mismos cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no tengas miedo, vales más que muchos pajarillos». Mateo 10, 29, 31. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. La discusión de hoy realmente subraya la agenda del Papa, y no me refiero solo al Papa actual, al Papa Francisco, pero cada Papa su agenda no está en línea con la agenda de Yahushua. Realmente no lo es, y este es un problema serio. La agenda papal, la agenda de la llamada Santa Sede, siempre ha sido el control mundial a través del dominio político. El simple hecho de que el Papa Juan Pablo II le diera una apariencia cálida, amistosa y de abuelo a la oficina papal no significa que su agenda a largo plazo haya cambiado en lo más mínimo. Sí, incluso el mismo nombre católico es un recordatorio del cual es su agenda. La mayoría de nosotros escuchamos católico y pensamos: oh sí, esa denominación que tiene el Papa como cabeza, el vicario de Cristo, pero la misma palabra católica significa universal. Creo que es por eso que muchos católicos, al menos en algunos países, no se consideran cristianos. No es así como se definen a sí mismos. Se definen a sí mismos como católicos y consideran protestantes a quienes se autodenominan cristianos. Católico es su definición predeterminada. Se ven a sí mismos como parte de la Iglesia Universal original, no solo como una denominación entre muchas. Eso es interesante.
Recuerdo la primera vez que hice un comentario incluso sobre los cristianos. Todos los que creen en Cristo y un católico me corrigió. Ella era católica, no cristiana. La Iglesia Católica se enorgullece de ser la original y por lo tanto, según ellos, son la única fe verdadera. Son la denominación cristiana más grande, ¿no? Lo son, por ahora. Wikipedia dice que el catolicismo es la rama más grande del cristianismo con 1.329.000 millones. Entonces así es como eluden el término de denominación. Pero lo interesante es que hay indicios de que la Iglesia Católica Romana en realidad está perdiendo un número significativo de miembros. ¿Has oído hablar de la encuesta de Gallup? Sí, claro, con sede en Estados Unidos. Son una organización mundial que realiza encuestas y luego analiza los datos. Es realmente interesante lo que revelan sus encuestas. Hicieron uno sobre la asistencia a la Iglesia de los católicos. He copiado una cita aquí de un sitio web llamado catholicleague.org. Me gustaría que leyeras lo que dice. Veamos, dice. El presidente de la Liga Católica, Bill Donohue, comenta sobre su nueva encuesta de católicos de Gallup. Sabíamos que los católicos más jóvenes asistían a la Iglesia en menor número que en el pasado. Pero lo nuevo de esta encuesta de Gallup es la disminución entre los católicos mayores. En general, solo el 39% de los católicos dicen que asisten a la iglesia semanalmente, y entre los mayores de 60 años la cifra es de 49%. Esto significa que por primera vez una mayoría de católicos en ningún grupo generacional asisten semanalmente. En 1955, el 73% de los que tenían entre 21 y 29 años asistían a la iglesia semanalmente, pero ahora la cifra es del 25%. Entre los mayores de 60 años el 73% asistía a la iglesia semanalmente en 1955, pero ahora la cifra es del 49%. El número de jóvenes que no profesan religión a nivel nacional era solo del 1% en 1955. Hoy es del 33%. Eso es un aumento de 3.200%. También hay mucha evidencia anecdótica de que la Iglesia Católica está practicando una contabilidad creativa con los números, digamos, para mantener su posición como la rama más grande del cristianismo en el mundo. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro, hace unos meses mi esposa y yo conocimos a una gran pareja de Canadá. Grandes porciones de Canadá han sido fuertemente católicas durante siglos. Estamos hablando de cosas espirituales y señales del regreso de Yahushua, temas como ese. Y de alguna manera se relacionaron con el tema de cómo mi esposa y yo habíamos sido expulsados de nuestra denominación por guardar el Sabbat bíblico lunar. Los ojos de la mujer se iluminaron y dijo: bien por ti. Estuve tratando de excomulgarme de la Iglesia Católica durante varios años y no lo hacen. He hablado con el sacerdote local, les he escrito cartas una y otra vez, nada de eso funcionó. No eliminan mi nombre de los registros de la Iglesia. Sigo intentando, pero mi nombre sigue ahí. Eso suena divertido. Tratando de ser excomulgado. Yo también lo pensé, pero luego me puse a pensar en ello y me di cuenta de que su negativa a cumplir con las solicitudes de eliminar el nombre de una persona de las listas de miembros está elevando artificialmente el número de miembros de la Iglesia. Eso es verdad, no había pensado en eso. Lo investigué y lo que es interesante es que según la información que pude encontrar en línea, no es posible que se elimine su membresía de la Iglesia Católica. Simplemente no puedes hacerlo, no te dejarán. En 2008, el Centro de Investigación Pew descubrió que aproximadamente 1/3 de las personas criadas como católicas ya no eran católicas practicantes. ¿Entonces son ex-católicos? No según la Iglesia Católica. Leamos esto. Es de un artículo publicado en el Washington Post el 22 de octubre de 2018. El artículo se titula ¿Quieres dejar la Iglesia Católica? Oficialmente no puedes. Dice, según la teología católica, no hay ex-católicos. Ahora cita a Patrick Hornbeck. Es catedrático de teología de la Universidad de Fordham, que es una universidad católica. Él dice, la afirmación que subyace a todo esto, una afirmación que comparte la mayoría de las denominaciones cristianas, es que el bautismo, una vez dado, no se puede retirar. Cuando una persona es bautizada, la persona permanece siempre, de alguna manera, figura o forma relacionada con la Iglesia Católica. Lo que esto sugiere es que la Iglesia Católica está perdiendo tantos miembros que tenían miedo de que afectara su posición como la rama más grande del cristianismo. Por supuesto, no hay manera de probar eso, solo estoy especulando, pero la forma desesperada en que se aferran a los números de membresía, incluso de aquellos que ya no se consideran ni siquiera cristianos, sugeriría que ese es el caso. Sin embargo, mi punto es que todo esto es directamente opuesto a la agenda declarada de Yahushua y su comprensión
de cuántas personas se salvarían. Vayamos a Mateo 7 y leamos los versículos 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él, pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Yahushua sabía que la salvación no era un concurso de popularidad, sabía que multitudes se salvarían, pero de la gran cantidad de perdidos seguiría siendo una minoría. ¿Qué dijo en Mateo 19:24? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Yahuwah. Yahushua sabía que las verdades del reino de Yah volverían a muchos en contra de la verdad. Nunca ha sido un concurso de popularidad, nunca se ha tratado de dominar el mundo o de obligar a otros a creer como tú lo haces. Vayamos a Juan 17, versículo 3. Esto es de una de las últimas oraciones registradas del Salvador antes de su traición en Getsemaní. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahushua Cristo a quien has enviado. ¿Qué podría ser más importante que obtener la vida eterna? Aquí es donde está, amigos. Aquí es donde debe estar nuestro enfoque. No en construir enormes edificios con costosos vitrales, adquirir arte, estatuas, palacios. A partir de enero de 2022, la Iglesia Católica tenía un valor estimado de más de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente 28.000 millones de euros. Esa es una cantidad increíble. Pablo nos dice en Romanos 14:17 que el reino de Yahuwah no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre una agenda globalista y la agenda del manso y humilde que no tenía dónde reclinar la cabeza. Gran diferencia. Creo que todos nos debemos a nosotros mismos y a Yahuwah asegurarnos de que nuestras prioridades estén en el lugar correcto y que no nos alineemos con agendas que sean contrarias a su voluntad revelada. Y si nos encontramos en ese lugar, el mandato divino es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Revelaciones 18:4. Porque sus pecados han subido al cielo, y Yahuwah se ha acordado de sus iniquidades. Revelaciones 18:5. Quiero agradecerles por sintonizarnos. Esperamos que puedan unirse a nosotros mañana y hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama. Y en él está segura su confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella,
y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca». Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne». Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC,
prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.